Bueno, bienvenidos a esta clase virtual y continuando con la temática de nuestra cátedra, vamos a avanzar el tema de anatomía interna. El día de hoy vamos a hablar de generalidades y arcada superior, correspondiente a la fecha del día de hoy. Bueno, antes de entrar a todo lo que es la arcada superior, tenemos que saber que en la cámara pulpar, bueno, el órgano dental tiene dos partes, ¿no? La cámara pulpar internamente y el conducto radicular. Ya la cámara pulpar, que está compuesta por techo, piso de la cámara pulpar, paredes laterales, divertículos, puede tener gran variabilidad anatómica. Podríamos encontrarnos, por ejemplo, con una cámara pulpar normal, una cámara pulpar bastante amplia, estrecha, una cámara pulpar con nódulos o una cámara pulpar totalmente calcificada. Esto obviamente es importante que nosotros verifiquemos en nuestra radiografía, cuando saquemos nuestra radiografía inicial. Importante que nuestra radiografía inicial en pacientes siempre la saquemos con un posicionador radiográfico, ¿no? Que eso nos va a dar una longitud aproximada de la pieza dental, una longitud no con mucha variabilidad, no con escorzos, con elongaciones, y vamos a tener una relativa exactitud ahí. ¿Está bien? Entonces, sí, eso tenemos que tomar en cuenta. Y dentro de la cámara pulpar también tenemos que tomar en cuenta que nos vamos a encontrar con diferentes estructuras cuando ya nosotros realicemos la apertura del órgano dental. ¿Está bien? Por ejemplo, en la cámara pulpar nos vamos a encontrar con zonas, en el piso de la cámara pulpar nos vamos a encontrar con zonas, generalmente en los molares, ¿no? Zonas delimitadas, unas líneas que se denominan rostrum canalium. ¿Está bien? Esas zonas nos van a llevar, por ejemplo, nos podrían llevar a donde se encuentran los conductos radiculares. ¿Está bien? Perdón. Tenemos diferentes formas, diferentes leyes, por ejemplo, las leyes del color, ¿no? En el piso de la cámara pulpar. El color del piso de la cámara pulpar es más oscuro, por ejemplo, al de las paredes de dentina, ¿no? También nos podríamos encontrar con las leyes de UCE, la unión cemento-esmalte, ¿no? Que bueno, es un hito específico para determinar la localización de los conductos radiculares, ¿no? Los orificios de entrada a los conductos radiculares. Tenemos también leyes de centralidad, ¿no? Aquí podríamos ver, por ejemplo, una ley de centralidad, ¿no? Eh, una ley de centralidad nos quiere decir que, bueno, esas rostrum canalium nos pueden llevar a lo que son los orificios de entrada del conducto radicular, ¿no? De igual manera, las leyes de simetría. Está bien, si es que tenemos, por ejemplo, en un molar, lo voy a dibujar para que se me entienda un poquito mejor, perdón. Digamos, este fuera el piso de la cámara pulpar de un molar. Si nosotros nos encontraríamos con un rostrum canalium por acá, pero no hemos encontrado el conducto aún, ¿no? En este punto azul solo hemos encontrado, les pongo un ejemplo, conducto mesiovestibular, no así el mesiolingual. Tenemos que explorar esta zona, liberar esta zona que seguramente si hacemos una triangulación, acá nos vamos a encontrar con un conducto radicular también, o con una entrada a un conducto radicular. Esas son las leyes que podemos encontrar en el piso de la cámara pulpar. ¿Está bien? Leyes de unión cemento-esmalte, las leyes de centralidad, las leyes de simetría, sobre todo en molares, ¿no? En molares tanto superior e inferior, para que nosotros localicemos las diferentes entradas del conducto radicular. Lo que les hablaba igual, la ley del color, por ejemplo, hay diferencia entre techo de la cámara pulpar y piso de la cámara pulpar. El techo de la cámara pulpar pues es más blanquecino, nunca debemos confundirnos. El piso de la cámara pulpar es más oscuro, ¿no? Al de las paredes, mucho más oscuro. Ahí encontramos los rostrum canalium, que nos va a llevar a los orificios de entrada del conducto radicular. El conducto radicular generalmente empieza en forma de embudo, no iba a terminar en el foramen apical. ¿Está bien?
toda esa longitud se denomina conducto radicular. ¿Está bien? Como sabemos, no hablamos de un conducto único, ¿no? Sino podríamos encontrarnos con un sistema de conductos radiculares. Entonces, perdón, un segundo, disculpas, se me ha colgado un poco. Ahora sí. Hablamos de un sistema de conductos radiculares. Podríamos tener un conducto principal, podríamos tener un conducto recurrente que sale del conducto principal y vuelve al conducto principal, un conducto lateral, conductos accesorios, conductos secundarios, conductos delta apicales, ¿no? Cabos interradiculares. Entonces hay una gran variabilidad de conductos. Y este tipo de conductos accesorios, más que todo, lo encontramos en el tercio apical. Ahí hay gran variabilidad de conductos accesorios. Evidentemente se pueden encontrar también en un 15% en el tercio cervical y en un 11% en el tercio medio. ¿Está bien? El conducto radicular es bueno. Biológicamente lo vamos a dividir en dos partes. Desde el piso de la cámara pulpar hasta el límite cemento dentinario, ¿no? Que se encuentra 1 milímetro antes de la salida del foramen apical, ese lo vamos a denominar como conducto dentinario. Todo esto, conducto dentinario, y ese es el campo de acción del endodoncista, ahí es donde trabaja el endodoncista. Desde el piso, el orificio de entrada al conducto radicular hasta el límite CDC, ¿no? Ahí vamos a encontrar ya zonas más estrechas donde se encuentra la constricción apical, ¿no? Y bueno, después nos vamos a encontrar del límite CDC con el conducto cementario, que es este último milímetro que va desde el límite CDC hasta la salida del foramen apical. Ahí es donde se encuentran proliferaciones del ligamento periodontal, estas proliferaciones que producen nutrientes y van a producir una reparación de los tejidos perirradiculares, ¿no? Entonces es una zona que nosotros obviamente debemos respetar, ¿no? El último milímetro debemos respetarlo, no debemos instrumentarlo, trabajarlo o llegar incluso con nuestro material de obturación. Aunque muchas veces cuando logramos limpiar de manera correcta, a veces nuestros cementos endodónticos suelen extravasarse, ¿no? Pero en la actualidad tenemos cementos endodónticos totalmente biocompatibles que pueden no generar ningún tipo de inconveniente en esa zona. ¿Está bien? Pero sería ideal no pasar. ¿Está bien? Ya, como les decía, el conducto dentinario, ese es el campo de acción del endodoncista. Este conducto radicular puede presentar mucha variabilidad también, como vemos en esta imagen. Podríamos encontrarnos con un conducto radicular, por ejemplo, normal, ¿no? Tener un conducto amplio, sobre todo en pacientes jóvenes, ya de una edad adulta, con un conducto estrecho, muy estrecho, necesaria la utilización de limas de delgado calibre, de la preserie para poder localizar, instrumentar este conducto, ampliarlo y bueno, tener un conducto tal vez totalmente calcificado, muy complicado de instrumentarlo y tratarlo. ¿Está bien? No todas las salidas de foramen apical terminan en la punta, como se ve en esta imagen, ¿no? Algunas pueden terminar 1, 2, 3 milímetros antes. Si nosotros, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, sacamos una radiografía periapical, conductometría, y vemos que estamos casi en la punta del diente con la lima, pues podríamos pensar que estamos en una etapa de normalidad, siendo no así, ¿no? Viendo en esta imagen que la salida del foramen apical es como 4 milímetros antes de la punta, más o menos, y bueno, estamos dañando, ya hemos dañado lo que es la proliferación del ligamento periodontal, todo lo que se encuentra en el conducto cementario y obviamente haciendo un daño mayor ahí a los tejidos del periodonto. ¿Está bien? Por eso es importante la utilización de tecnología y lo que utilizamos, por ejemplo, ustedes van a utilizar en cuarto año o van a conocer en cuarto año ya en pacientes, es los localizadores apicales foraminales. Está bien que esos nos pueden determinar una longitud más exacta, ¿ya? Hace muchos años, Wayne ha empezado con una clasificación
de los conductos radiculares, viendo que, haciendo diferentes estudios, eh, diafanizaciones, y lo ha clasificado en 4, por ejemplo. ¿Ya? Un conducto único en una sola raíz, que empieza en el piso de la cámara pulpar y termina en la salida del foramen apical. El tipo 2, dos entradas, ¿no? Y una salida. El tipo 3, dos entradas y dos salidas, ¿no? Y el tipo 4, una entrada y dos salidas. Así empezó esta clasificación o de la anatomía interna del conducto radicular, como Weine, hace muchos años. ¿Está bien? Y bueno, ya con el pasar del tiempo nos hemos encontrado con la clasificación de Bertucci. Bertucci ha ido mejorando esta clasificación, haciendo estudios de diafanización también en el año 1974 aproximadamente, ¿ya? Y se ha enfocado sobre todo en esta parte. Acá está la clasificación de Bertucci, si no me equivoco, perdón, hay una, acá, diapositiva un poquito más eh, interiorizada en Bertucci. Lo ha clasificado en 8 tipos. El tipo 1, en la clasificación de Bertucci, una entrada en el piso de la cámara pulpar con una sola salida, dos entradas, la del tipo 2 con una sola salida, una entrada que luego se van a bifurcar y luego se vuelven a unir, el tipo 3 de Bertucci, el tipo 4 de Bertucci, dos entradas del conducto radicular con dos salidas independientes, ¿no? El tipo 5 de Bertucci, una entrada que en determinado momento se va a bifurcar y van a terminar en dos conductos radiculares diferentes. El tipo 6, dos entradas independientes que luego se van a unir y en determinado momento se van a separar, ¿no? Clasificación de Bertucci tipo 6. La tipo 7, que es una entrada en el piso de la cámara pulpar, donde se va a dividir en dos, luego se vuelven a unir y luego se vuelven a dividir en dos. El tipo 8, acá hay un pequeño error, perdón, tipo 8, tres entradas y tres salidas. ¿Está bien? Entonces, esa fue la clasificación de Bertucci. ¿Ya? Que Gulabivala, aquí igual hay un pequeño error, perdón, ¿no? Que se denomina Gulabivala. Ha ido estudiando, ha hecho un estudio en birmanios, ¿ya? Donde ha encontrado también diferente morfología del conducto radicular. Es como que se ha complicado un poquitito más las cosas, ¿no? Viendo. El tipo 1, por ejemplo, que son tres entradas y tienen una sola salida, esto en la clasificación de Gula-Bibala, por si acaso, ¿ya? El tipo 2, tres entradas totalmente independientes y un conducto se une y dos salidas. El tipo 3, que tiene dos entradas y uno de los conductos se bifurca, terminando en tres salidas independientes. El tipo 4, dos entradas independientes que se unen en parte del tercio y luego se vuelven a bifurcar y se vuelven a unir, ¿no? El tipo 5, cuatro entradas independientes que luego se van a unir los conductos y van a terminar en dos. El tipo 6, cuatro entradas independientes y cuatro salidas independientes. El tipo 7, cinco entradas, ¿no? Y uno de los conductos se unen terminando en cuatro independientes. Entonces, hay gran variabilidad anatómica viendo Bertucci, viendo Ulavivala, tenemos gran variabilidad anatómica, ¿no? Ahora, obviamente, este tipo de anatomía va a ser diferente en regiones, ¿no? Varía mucho la raza, etcétera. Ya, tal vez mucho no nos encontramos con esto, más con la clasificación anterior mencionada, que es la clasificación de Bertucci, acá, ¿ya? Que bueno, tenemos que saber bien porque este tipo de conductos o variabilidad anatómica podríamos encontrarnos en cualquier raíz. Les pongo un ejemplo. Un molar superior, un conducto palatino, nos podría presentar evidentemente un Bertucci tipo 1, ¿no? Pero el conducto o la raíz mesiovestibular podría ser un Bertucci tipo 2, ¿no? Con dos entradas y una salida independiente, o un tipo 4, por ejemplo, que son las más comunes. ¿Está bien? Entonces, hay variabilidad anatómica en molares, en premolares,
en incisivos, en caninos también en alguna oportunidad. ¿Está bien? Ya hablamos de un sistema de conductos radiculares, ¿no? Total, no hay un conducto único, hay conductos laterales, recurrentes, secundarios, accesorios, interconductos, colaterales, delta apicales, cabo interradiculares. ¿Está bien? Ahora, bueno, la arcada superior, que es lo que vamos a hablar más el día de hoy, ya pasando algunas generalidades, ¿no? Vamos a tratar de definir pieza por pieza cómo se clasifica anatómicamente. Un capítulo muy bien definido didácticamente es uno de Goldberg, donde les hemos mandado. Está muy interesante ese capítulo, bueno, pero evidentemente pueden encontrar en diferentes tipos de autores, porque hay diferentes tipos de estudios y pueden haber algunas variabilidades de autor a autor. ¿Está bien? El incisivo central superior, que tiene una longitud media de aproximadamente 22.6, tiene generalmente una raíz, generalmente, ¿no? Y puede tener un solo conducto. Tiene una corona generalmente trapezoidal, una raíz cónico-piramidal, generalmente recto, ¿no? Generalmente recto. Su cámara pulpar es alargada en sentido mesiodistal y es estrecha en sentido vestíbulo palatino. Este es el sentido vestíbulo palatino. Si vamos a realizar unos cortes transversales, generalmente tiene forma circular, ¿ya? Eh, tercio cervical, ¿no? Y en el ápice va volviéndose redondo. Tiene una frecuencia de tener conductos laterales esta pieza. ¿Puede presentar mayor variabilidad? Evidentemente puede presentar mayor variabilidad anatómica. ¿Está bien? Entonces puede haber, por ejemplo, la presencia de algún conducto lateral, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, vemos una lesión perirradicular, no solo a nivel del ápice, sino a nivel lateral, ¿no? Tendríamos que ir sospechando de que podríamos llegar a tener un conducto lateral, ¿no? Y obviamente la fluidez de nuestro medicamento va a hacer que llegue hasta esa zona y podamos llegar a tener una reparación. ¿Está bien? Puede haber más variabilidades, evidentemente, se podrían encontrar este tipo de variabilidades en incisivos, encontrar, por ejemplo, dos raíces, por ende dos conductos, y una raíz con bastantes conductos laterales, ¿no? Este es un estudio verídico, el doctor Marco Bersiani, ¿no? Que se ocupa mucho de este tipo de anatomías. Entonces puede haber gran variabilidad, dificultad evidentemente al realizar los tratamientos endodónticos. El incisivo lateral superior es similar al incisivo central superior, pero en menor escala. Sí, una particularidad que tiene una curvatura un poquitito más acentuada en sentido disto-palatino, tiene una longitud media de 22.1. Ojo, las longitudes medias es solo un dato, bueno, un dato de acuerdo a los estudios que se han ido realizando estos autores y para que nosotros tengamos un parámetro de cuánto aproximadamente mide, ¿no? Esa es una longitud media, no es una longitud real. La longitud real la vamos a sacar haciendo una pequeña fórmula con nuestra longitud media y nuestra longitud aparente, ¿ya? Pero tenemos que saber bien este dato, ¿no? Saber que tenemos una longitud media de aproximadamente 21 milímetros. Tiene una sola raíz, pero podría presentar dos conductos en el 3% de los casos, según Goldberg, ¿no? Pero bueno, ven que el porcentaje es mucho más alto en un solo conducto. ¿Está bien? Sí, como hablábamos, podríamos tener una curvatura mucho más acentuada, a diferencia de los incisivos centrales, que son más rectos. El canino superior es un diente de gran longitud, muchas veces supera los 30 milímetros, ¿no? Tiene una corona pentagonal y una raíz única cónico-piramidal, ¿ya? Tiene también una curvatura hacia distal y obviamente este diente es difícil de tratar por la longitud que pueden llegar a tener, ¿no? Según Goldberg, este tiene una longitud media de 27.2, puede presentar un solo conducto, ¿no? Y una raíz y un solo conducto. Aunque
la anatomía es tan variada que en algún determinado momento nos puede presentar sorpresas. ¿Está bien? Pero la mayor dificultad en el canino superior es la longitud, ¿no? Trabajar longitudes superiores a los 30, 31 milímetros es complicado porque obviamente nosotros solo tenemos limas que llegan hasta los 31 milímetros de longitud. Arriba de los 31 no tenemos, entonces tendríamos que tomar otra referencia y no el borde incisal como referencia de nuestro trabajo de instrumentación. ¿Está bien? Sí podríamos presentar algunas curvaturas, ¿ya? Y como les decía, podríamos presentar variabilidad anatómica. El primer premolar superior es una piecita bastante complicada, ¿no? Tiene una corona cuboide con dos cúspides, una cúspide vestibular y una cúspide palatina. Tiene una mayor dimensión vestíbulo palatina, ¿está bien? Y tiene dos raíces, una vestibular y una palatina, ¿ya? Generalmente, ¿no? Incluso esta variabilidad anatómica puede ser mayor, ¿no? Tiene unos divertículos o cuernos pulpares un poquito más pronunciados, ¿ya? Tiene, si nosotros hacemos la apertura y ya nos encontramos en el piso de la cámara pulpar, que es esta zona que les estoy mostrando, sí podríamos encontrarnos con zonas de istmos, por ejemplo, ¿no? Es común encontrarse en premolares superiores con estas zonas que son istmos. ¿Está bien? Tiene una longitud media de 21.4, ¿ya? Tiene, bueno, en el 35.5% según Goldberg, ¿no? Tiene una sola raíz, pero el 61% tiene dos raíces, como se ve en esta imagen, y un 3.5 podría llegar a tener tres raíces. Entonces, sí es una piecita bastante complicada, ¿ya? Ahora, no es lo mismo número de raíces que número de conductos. En el 8.3% puede presentar un solo conducto, ¿ya? Pero en el 84.2 presenta dos conductos, o sea, el índice según Goldberg es arriba del 84%, ¿no? Incluso puede ser más, ¿no? En el 7.5% presenta tres conductos, entonces pieza totalmente complicada. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una sola raíz en esta pieza, ¿ya? Pero sí, viendo o sacando una radiografía internamente, podríamos ver que esta presenta dos conductos. Entonces, el porcentaje es bastante alto. No nos olvidemos de esta zona, la que les estoy mostrando acá, los famosos istmos, ¿no? Es un espacio en forma de banda estrecha, acá está, ¿ya? Que comunica completo parcialmente dos conductos, un conducto acá y otro conducto acá, ¿no? En la misma raíz que obviamente esta zona va a contener pulpa, ¿no? Es un espacio donde aquí puede tener pulpa y obviamente si nosotros no tomamos en cuenta esta zona, no la limpiamos, no la desinfectamos o tal vez no la instrumentamos, aunque es difícil instrumentar esta zona, se necesitan equipos especializados tal vez, ¿no? Pero bueno, la ayuda de las soluciones irrigantes nos pueden ayudar mucho a limpiar esta zona, ¿ya? Pero si no la limpiamos, evidentemente podríamos llegar a tener problemas a futuro, ¿no? Esa endodoncia puede fracasar, ¿no? Porque nuestro instrumento trabaja acá, en la zona roja, ¿sabes? ¿Y qué pasa con los istmos? A veces no llegan nuestros instrumentos acá, porque si llega y nosotros hacemos algún tipo de movimiento, nuestro instrumento se puede fracturar, ¿no? Entonces son zonas bastante complicadas. Aquí una fotografía ya real de un istmo, ¿no? Istmo. Hay que tomar en cuenta esta zona, lavarla, desinfectarla muy, muy bien, ¿no? Porque, bueno, como les digo, nuestro instrumento puede llegar a la parte roja, pero a la parte verde, no, no instrumental. ¿A ver? Y obviarla, obviamente, nos va a determinar un fracaso endodóntico. ¿Está bien? Hay una clasificación de istmos, al igual que hemos visto de primero Weine, que inició esto, luego Bertucci, luego Gulavibala. Kim se ha ocupado de la clasificación de los istmos
del tipo 1 al tipo 2. El tipo 1 es una conexión tal vez muy leve entre dos conductos, ¿no? El tipo 1. El tipo 2 ya es una conexión mucho más marcada entre dos conductos. El tipo 3 es una conexión estrecha, pequeña entre dos conductos. El tipo 4 es una conexión entre 3 o 4 conductos, ¿no? Comunicación entre 3 o 4 conductos y bueno, el tipo 5 no hay una comunicación visible. Eso nos habla Kim. Aquí justamente está la clasificación de Kim. ¿Está bien? Entonces, el primer premolar superior puede presentar esa anatomía. Como es una raíz achatada, se vuelven istmos y empiezan las bifurcaciones, ¿no? Dos o tres conductos, como se ve en esta microtomografía. Bastante complicado, evidentemente es bastante complicado. Muchas veces en pregrado no podemos realizar esta endodoncia, porque obviamente necesitamos material un poco más especializado y terminamos derivándolo al especialista en endodoncia. ¿Está bien? Algún caso clínico, dos, evidenciando que, bueno, arriba del 84% podríamos encontrarnos con 4 conductos o con 3 conductos, como vemos en este caso de lado. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamente, si obviamos el trabajo de un conducto, nos puede determinar en esto, ¿no? En esta falla. Esta falla nos puede determinar en una lesión perirradicular. Entonces, ya encontrando el otro conducto, podríamos generar una regeneración de los tejidos perirradiculares. ¿Está bien? Hay un sistema total de conductos radiculares, ¿no? Esa zona apical es la que presenta gran variabilidad, ¿ya? El segundo premolar superior, bueno, coronalmente es similar al primero, pero generalmente presenta una sola raíz, ¿ya? Pero como les decía, no es lo mismo número de raíces a número de conductos. Este segundo premolar presenta una longitud media de 21.8, ¿ya? Presenta, como les decía, una raíz, generalmente en el 94%, dos raíces en el 5.4%, número de conductos, un conducto en el 53.7%, ¿no? Y dos conductos en el 46.3% según Goldberg. Miren, este dato es para llamarnos la atención, ¿no? En el 46% de los casos puede presentar, según Goldberg, dos conductos, o sea, también estamos como a mitades, ¿no? Casi mitad de que sí podríamos encontrarnos con dos conductos en un segundo premolar superior. Entonces, sí es un dato que nos debe llamar la atención, ¿no? Nos tiene que llamar la atención. Alguna microtomografía, tal vez viendo una sola raíz, ¿no? Pero siempre hay que ver cómo es internamente. Acá está. Cómo es internamente, ¿no? Viendo la bifurcación del conducto radicular, bueno, y una pieza totalmente complicada de tratar. ¿Está bien? ¿Ya? Esto lo vamos a pasar un poquito. El primer molar superior es una pieza muy complicadita también para ser tratada. Le tenemos que tomar bastante atención. Tiene una corona tetracuspidea, ¿ya? De 4, ¿no? Este molar superior siempre va a presentar 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, ¿ya? La raíz mesiovestibular, que es la más complicada, es generalmente aplanada en sentido mesiodistal. Cuando una raíz es aplanada en sentido mesiodistal, existe este tema de la bifurcación. Entonces, hay que tomar en cuenta esa raíz, ¿está bien? La raíz distovestibular tiene forma cónica, a veces no presenta algunas curvaturas, no presenta muchos problemas, digamos, ¿no? Y la raíz palatina, que es la más voluminosa, la más grande, generalmente es circular, a veces también alguna curvatura, pero no nos podríamos presentar o encontrar con problemas. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, el piso de la cámara pulpar, que es importante, ahí sí nos podríamos encontrar eh, con 3 conductos en un porcentaje bajo, pero en un porcentaje alto nos encontramos generalmente con 4 conductos. Y es la raíz mesiovestibular, que es la que generalmente presenta 2 conductos. Entonces, 2 conductos en raíz mesiovestibular, uno en distovestibular y uno en raíz palatina. Incluso
nos podríamos encontrar con más conductos. ¿Está bien? El primer molar superior, perdón, acá, tiene una longitud media aproximada de 21.5, ¿ya? Tiene tres raíces generalmente, pero bueno, según Goldberg, tenemos 30% tres conductos y 70% cuatro conductos. Esto según Goldberg, ¿ya? Pero esto ha ido cambiando un poco. No es tan bajo ese porcentaje. Se habla de aproximadamente un 82%, ¿no? Es obviamente diferentes estudios que se encuentra, pero el promedio va ahí, va arriba del 70%. Entonces, la variabilidad de encontrarse cuatro conductos es bastante alta, ¿no? Y eso lo podemos notar acá en esta imagen de acá, en el piso de la cámara pulpar, que nos vamos a encontrar con un conducto palatino, un conducto distovestibular y un conducto mesiovestibular, y ahí debajo del mesiovestibular nos vamos a encontrar con el conducto mesiopalatino o conducto MB2 también llamado. Ahí, miren, dos, en esa raíz, uno y uno. Es alto, ¿no? Es alto. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho la anatomía de este molar, ¿ya? Aquí en otro estudio se ve que en un 80% nos encontramos cuatro conductos. Perdón, voy a retroceder para que podamos ver este pequeño videíto. Así podemos ver cómo es la anatomía por fuera, ¿no? Raíz palatina, raíz mesiovestibular, mesiovestibular, distovestibular, pero cómo es interno, ¿no? Esta mesiovestibular presenta dos conductos, ¿no? Y miren, esta palatina incluso hay una bifurcación bien complicada. A ver, entonces, a tomar en cuenta eso de los molares superiores, que presentan mucha variabilidad, porque ¿qué pasa si omitimos un conducto? Pues obviamente si omitimos ese conducto, nos va a determinar en el fracaso endodóntico, ¿no? Porque es un conducto el cual tiene pulpa en toda su longitud, desde el piso hasta su salida del foramen apical, si fuera independiente, ¿no? Tiene pulpa, entonces la pulpa puede llegar a necrosarse y formar bacterias gram negativas que pueden ser dañinas a todo lo que es la pieza dental, ¿no? Y fracaso. ¿Es difícil encontrarlo? Sí, es un poco complicado encontrarlo. A veces necesitamos magnificación. Si no tenemos magnificación, el porcentaje llega a ser mucho más bajo de encontrarlo. Si por lo menos tenemos solamente lupas, las lupas pues nos ayudan en un 62% a encontrarlos. Tenemos que tener buena visibilidad, pero no solo es tener este tipo de tecnología, ¿no? Sino nuestras piezas dentales tienen que estar aisladas siempre, ¿no? Y mejor si tratamos de utilizar espejos aptos para el trabajo endodóntico, que son los espejos de rodio, ¿no? O espejos también de primer plano, que estos son los espejitos que nos pueden ayudar a ver mejor, ¿no? Les estoy hablando lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que tendríamos que tener. Un buen espejo de rodio y, bueno, que nuestra pieza esté aislada, porque al aislar obviamente nos va a crear una mejor visibilidad del órgano dentario, ¿está bien? Lo que viene después sería tener lupas, por lo menos, ¿no? Por lo menos lupas, o bueno, comprarse unas lupas para poder ver bien la anatomía del conducto radicular. Y obviamente a un nivel mucho más superior, a pregrado, posgrado, ya se encarga de el microscopio, ¿no? El microscopio operatorio que, bueno, eso evidentemente es una herramienta de trabajo muy útil, pero es más para la parte de posgrado, ¿no? Está bien, sería lindo también utilizar eso en pregrado, pero bueno, a veces son aparatos muy costosos también, ¿no? Ahí está el famoso microscopio. Con eso sí se puede ver muy clarito, ¿ya? Pero bueno, si no hay esa posibilidad, igual, nosotros tenemos que conocer la anatomía. Tenemos que conocer la anatomía. El MB2 generalmente se encuentra al frente del conducto distovestibular y unos 2 milímetros debajo del conducto mesiovestibular, ¿no? Siguiendo las leyes de UCE o las leyes de centralidad, todo lo que hemos hablado anteriormente, tenemos que seguir esa línea, ¿no?
en la diferencia del piso y la pared lateral, seguir esa línea, ¿no? Y explorar esa línea mínimamente con una sonda endodóntica, ¿no? Explorar esa zona para poder encontrar el conducto, ¿no? Y posteriormente llegar a trabajarlo. Aquí ya están amplios los conductos, ya están trabajados. ¿Está bien? ¿Ya? Radiográficamente también es difícil ver una pieza dental que presente 2 o 3 conductos en esa raíz, pero para salir de dudas podríamos cambiar nuestra dirección de radiográfica, ¿no? No solo sacar una ortorradial, sino mesializar o distalizar la radiografía. Mesializando, obviamente, podríamos encontrar los conductos. Distalizando, también podríamos ver si existe este tipo de conductos. Obviamente, si el conducto llega a ser un poco amplio. Generalmente son estrechos, pequeños y no se nota mucho en la radiografía. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay ese conducto, hay esa variabilidad. ¿Está bien? Hay diferentes estudios que respaldan ello. ¿Ya? Como se ve en esta imagen, por ejemplo, este caso clínico, miren acá el conducto mesiovestibular se lo ve sin ningún problema, ¿no? Parece único, el disto vestibular también, palatino también, parecen únicos, sobre todo esta raíz, ¿no? La mesiovestibular. Ya cuando hemos sacado una radiografía distalizada, se ve que esta raíz tiene uno y dos conductos, aparte 3 y el palatino 4. ¿Está bien? Tendremos un conducto más llamado mesiovestibular 3 y hay algunos estudios tomográficos donde se ha podido encontrar, algunos estudios clínicos también o casos clínicos de algunos autores que han podido encontrar. Entonces, esta variabilidad anatómica es bien marcada, ¿no? Y siempre tenemos que tomar en cuenta. El segundo molar superior presenta una corona tetracuspidea o a veces tricuspidea, ¿ya? Generalmente igual presenta 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, ¿ya? Puede presentar, en este caso, los segundos 4 conductos, 3, 2 o a veces un solo conducto. El porcentaje es bien variado, ¿ya? El cuarto conducto sí, según Goldberg, puede ocurrir con menor frecuencia, pero no hay que confiarse de ese dato, ¿no? La longitud media es de 21 milímetros, generalmente 3 raíces, pero miren, esto llama la atención, ¿no? Número de conductos, 3 en un 50%, 4 conductos en un 50%, o sea, tenemos igual gran posibilidad de tener 4 conductos en un segundo molar superior. Entonces hay que tomar en cuenta piezas más difíciles de tratar, sobre todo cuando estamos iniciando nuestra etapa profesional o estamos aprendiendo. Es difícil tratar un segundo molar superior. ¿Por qué? Porque es más atrás, necesitamos una buena apertura del paciente, instrumental adecuado, mayor habilidad para trabajar este tipo de piezas dentales, ¿no ven? Entonces es difícil trabajar estas piezas. Entonces a veces pensamos y decimos, no, y el primero sí tiene, pero el segundo molar ya no tiene 4 conductos. Y vemos que no es así. Aquí un casito clínico igual de segundo molar superior que venía para un retratamiento, ¿no? Y ahí en la radiografía final se puede encontrar con 1, 2, 3 y 4 conductos. 4 conductos. ¿Está bien? Bueno, eso es todo por hoy, hablando de anatomía del molar superior. Ya espero que hayan podido aprovechar. Cualquier duda, bueno, igual en sus diferentes paralelos las vamos a ir resolviendo. Muchísimas gracias a todos por su atención.